Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en el horario que estén escuchando esto. Bueno, vamos a hablar un poquito del rol de caja otorgante. Este tema es bastante complicado de explicar. Yo llevo muchos años explicándolo y dictándolo, y sin embargo, cada vez que me enfrento a tener que dar nuevamente una charla o hacer un video sobre este tema, me generan siempre la misma inquietud de tratar de transmitir de la mejor manera posible para entender este aspecto tan complejo de rol de caja otorgante. ¿Por qué? Porque como lo dice acá en el Power, ¿no? Únicamente sabiendo en qué caja uno se jubila es cuando puede definir los requisitos que la caja exige. Entonces, lo primero que tengo que saber es realmente cuál va a ser mi caja, cuál va a ser el rol de caja otorgante, cuál va a ser la caja que va a asumir mi jubilación. Y acá en este punto es crucial no solamente entender qué cantidad de años tengo en un lugar, en el otro, sino cuáles son los requisitos que debo cumplir para poder acceder al beneficio basado en eso. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, los docentes transferidos, que fueron transferidos en el año 86 o en el año 94 a la provincia de Buenos Aires, mayormente ya ahora no estamos teniendo problemas porque, bueno, ya han pasado tantos años, el año que viene van a ser 30, que no hay un inconveniente, pero durante estos 30 años anteriores sí los había, especialmente para cuando hace 15 años atrás, un poco cuando yo empiezo a trabajar más fuertemente sobre este tema, sobre todo en las capacitaciones. Había muchos casos donde el docente de pronto tenía 30 años de servicio, pero tenía 15 en ANSES y 15 en IPS. Entonces eso implicaba, ¿podía jubilarse? Sí podía jubilarse, porque teniendo la misma cantidad de años, la persona puede elegir. Vamos a suponer que tenía 14 y 16, también podía jubilarse. El tema es con qué porcentaje se jubila. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos cuando nosotros traemos servicios con reciprocidad. Traemos servicios de otras cajas, de otras jurisdicciones, porque cuando la caja asume el rol y va por reciprocidad, es decir, toma esos servicios como si fuesen propios, ahí digamos, no hay mayormente un conflicto, porque al tomarlos como si fuesen propios, si el IPS pide 50, son 50, si pide 35 años de aporte, se necesitan los 35, no hay un conflicto en eso. Pero cuando estamos hablando de cajas profesionales, ahí la cuestión cambia, porque las cajas profesionales coparticipan. Entonces, si yo voy a llegar al beneficio jubilatorio coparticipando con una caja, me tengo que fijar también cuáles son los requisitos de esa caja para que me pague el porcentaje que me tiene que pagar. Entonces, el rol de la caja otorgante no es solo ver qué cantidad de años tengo en ANSES y qué cantidad de años tengo en IPS o en la provincia que sea, sino analizar profundamente qué implicancias tiene o qué consecuencias tiene asumir la caja y en qué casos hay reciprocidad y en qué caja hay coparticipación para poder determinar si puede o no puede jubilarse. La ley 24241 en su artículo 168 establece que se van a poder jubilar una sola jubilación, la jubilación es única, y se van a poder jubilar únicamente cuando en aquella caja que asuma el rol, ¿sí? Entonces, si el beneficio solamente puede ser uno, un único beneficio, tendré que ver
cuáles son las condiciones. Y acá dentro de las excepciones está la caja de profesionales, ¿sí? Y en el caso de las fuerzas, ¿no? La caja profesional, pero esa caja profesional, tengo que ver si la va a traer al uso o no la va a usar. Si no la va a usar, entonces no pasa nada. Pero si la va a traer para... Bien, entonces este punto de la reciprocidad, ¿sí? Verán que no es tan sencillo como simplemente decir cuántos años de aporte tengo en cada lugar. La reciprocidad jubilatoria es un decreto que está desde el año 46. El decreto ley 9316 dice que a los fines de obtener las prestaciones previsionales establecidas en la ley, se computarán los servicios presentados en forma sucesiva o simultáneamente, previo reconocimiento de los mismos en la caja que corresponda. Los servicios simultáneos no se acumularán los tiempos de estos, pero sí se tendrán en cuenta los fines de la remuneración. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo trabajado desde el 99 en adelante en ANSES y en IPS, yo ese tiempo lo voy a computar solo para la determinación de la remuneración, pero no lo voy a computar como que tengo 25 de ANSES y 25 de IPS, tengo 50. No, porque no he trabajado 50 años, he trabajado 25 en dos lugares. Esta normativa, esta ley, es para tratar de evitar de que una persona que ha trabajado en distintos regímenes se quede sin poder tener la jubilación. Pero no significa de que si trabajó 25 y 25, pero fueron simultáneos, tiene 50 años de aporte, ¿sí? No hay 50 años de cotización. En el caso de esa reciprocidad, implica computar los servicios de las otras cajas con el mismo parámetro que lo haría los propios. Y acá está la gran diferencia cuando traemos cajas profesionales, porque en el caso de las cajas profesionales, si bien yo los voy a computar para acceder al beneficio, tengo que también cumplir los requisitos de esa caja profesional que traigo, que es la que coparticipa. Esto mismo sucede con los trámites que son internacionales, cuando traemos servicios que son de otros países que integran, que tenemos convenios, ¿sí? Convenios de seguridad social, como, no sé, con Iberoamérica, todo, ¿sí? España, Portugal y gran parte de todos los países de América, y después con muchísimos, con Grecia, con Italia. Bueno, ahí si tienen casos, tienen que mirar con cada uno los requisitos. Entonces, en síntesis, la prestación es única, solamente van a poder tener una jubilación. Eso es, desde los 90 para acá, ha sido así. Se analiza por qué caja tiene mayor cantidad de años con aportes y de ella, ¿sí?, será la que se fije los requisitos de edad y de servicio. Y pagarán la prestación. Es la caja que asume el rol, es la que paga la prestación. Luego se van a computar los servicios desempeñados en distintas cajas. Se computarán, es decir, si ustedes tienen caja de Córdoba, caja de Chubut, caja de Tierra del Fuego, caja de ANSES, caja de Provincia de Buenos Aires, se suman todas para ver cuántos años de servicios tengo. Ahora, en cuanto a la prescripción, condonación y renuncia de los aportes, debe analizarse en función a la caja por donde se jubila. Este es otro punto a tener en cuenta, que cuando usamos determinados tipos de beneficios que son de ANSES, luego al momento de querer aplicarlos a la jurisdicción del IPS, tengo que fijarme si efectivamente qué criterio ha tomado esa provincia con los mismos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, para entender esto hay que leer el fallo de Huacún, que ustedes lo pueden buscar o me lo piden y pueden leerlo para entender en su totalidad. Ese fallo
tiene todo el proceso, ¿sí? De tanto la parte de provincia como de nación y cómo vuelve luego con la jurisprudencia. También para este punto, y un poco para entender cómo se computan los servicios, cuando son por moratoria o que están, eh, les aconsejo, bueno, leer, por supuesto, la ley entera, la 9650, pero también algunas circulares que hablan justamente de los cuentapropistas o de los autónomos, cómo se computan servicios domésticos, las prestaciones. Estas circulares se han ido modificando los números, pero si ustedes buscan estas, van a aparecer las modificaciones que luego tienen. Y después el tema del caso Trota, ¿sí? Con el tema de los aportes de aquellos que se hayan comprado con moratoria, que se fijó una fecha, aquellos que lo hayan hecho antes del 31 del 12 del 2011, van a poder utilizarlo a partir de esa fecha, del 31 de diciembre del 2011, esos servicios no se pueden computar. Después, otros fallos que son interesantes, el de Martigera, perdón, que es el de Mar del Plata, que a mí me gusta, fue el que me convenció un poco de entender esto del rol de caja y las moratorias, cómo aplican. Valderrain, ¿sí? Que es de la Corte también, de La Plata, y finalmente el de Huacún, ¿sí? Huacún, que como les dije, tenemos el de la Suprema Corte de Justicia de Provincia y el de la Corte Suprema de Nación. Con esto deberían, digamos, empezar a poder entender un poco cómo se van gestionando el sentido de rol de caja, ¿sí? Y a partir de ahí empezar a sacar las cuentas y ver si, bueno, si tengo 25 años en provincia, 25 años en ANSES, y aunque tenga 60 años de edad, no se va a jubilar con el 85%, se va a jubilar con el 70%. ¿Por qué? Porque recién ahora reunió el requisito para acceder al beneficio. Entonces, no estamos hablando de ningún exceso de años de edad y de aportes, porque antes de equiparar la caja no tenía ningún derecho a poder jubilarse. Entonces, esto es fundamental entenderlo bien para efectivamente poder, en el momento de que atiendan al cliente, saber en qué situación están para poder ofrecerles si pueden jubilarse o no pueden jubilarse, y en caso de que se jubilen, con qué condiciones. Es decir, se va a jubilar con el 70%, el 75%, el 80%, el 85%. Es verdad que hay mucho material, incluso mío, dando vuelta donde dice con 25 años de servicio y 50 años de edad, parte del 70%. Si de esos 25 son todos puros de provincia o son servicios docentes, va a partir del 75%. Pero eso está analizado solo para los que se jubilan con todos los años en provincia. Para poder entender bien, integralmente, esa normativa, tienen que agregarle la situación del rol de caja. Entonces, en el rol de caja me voy a situar en qué momento esta persona estuvo en condiciones de jubilarse por provincia. Entonces, si estuvo en condiciones de jubilarse por provincia ahora, ¿sí? Con más que tenga 50 años de aporte, pero la condición la tiene hoy, porque antes no la tenía, porque no tenía la edad o no tenía el rol de caja para la provincia de Buenos Aires, entonces se va a jubilar con el 70%, ¿sí? Esto, y a partir de ese momento, también, si permanece trabajando en IPS, podrá ir bonificando ese 5% más si trabaja 3 años más, o si trabaja 2 años más después de los 3, es decir, 5, podrá acceder a un 10% más,
sobre esa base con la que partió. Entonces, si partió de un 70%, trabaja 5 años más de exceso de edad y de aportes, con aportes al IPS podrá llegar al 80%. Ahora, si ese exceso de edad y de aportes son al ANSES, ahí no hay permanencia, no es el 80, sigue siendo el 70. Digo ANSES, pero podría ser cualquier otra provincia. Esto es para analizar bien, profundamente, en cada caso. Con todas las herramientas que le he dado, están en condiciones, leyendo los fallos, de poder ponerse a analizar y entender perfectamente cuándo asume el rol y qué consecuencias tiene para la jubilación. Con esto terminamos esta explicación del rol de caja. Espero que realmente lo hayan podido entender y bueno, seguimos con otros temas.